Bueno, por último vamos a ver la fuente de corriente. Esto ya lo vimos cuando vimos amplificador diferencial, pero bueno, para darle forma, digamos. Acá tenemos el colector de Q7, este es Q7, y acá este es el multiplicador de B gamma. Y acá lo que tenemos es una fuente de corriente, menos VCC. Esta fuente de corriente está implementada con un transistor de esta manera, menos VCC, R13, este es Q9. Q9 y esto, esta tierra a través de R12. ¿Cuál es el objetivo o la función de esta fuente de corriente? Bueno, primeramente tiene que haber una corriente circulando por una corriente ICQ de polarización del transistor Q7 para que pueda funcionar en todo el ciclo de la sinusoide, ¿sí? Y por otro lado, fíjense una cosa, que este transistor en el semiciclo positivo, el Q3, necesita corriente entrante en la base. Pero en el semiciclo negativo, este transistor necesita corriente saliente de la base. Y esta corriente saliente no la puede proveer este transistor Q7, porque este transistor Q7 inyecta corriente hacia abajo, nunca puede tomar corriente. Esta corriente no se puede ir para arriba, sí o sí se tiene que ir para abajo. Entonces, esta fuente de corriente lo que hace es, por un lado, polarizar Q7, pero por otro lado, en el semiciclo negativo, proveer la excitación al transistor PNP, ¿sí? Bueno, y nosotros antes habíamos hablado de que esta fuente se podía considerar en principio como una fuente ideal, pero bueno, tendríamos que tener una idea de cuál es la impedancia que se ve hacia el colector de Q9. Antes de eso, nosotros tendríamos que calcular, o podríamos calcular, que es lo que pide también en el... a ver, ¿lo pide o no lo pide? No, no lo pide, pero bueno, calculémoslo, ya estamos, de paso. La corriente, justamente la corriente de polarización de esta fuente de corriente, IP. Esto es lo mismo que, digamos, esto es una implementación de esto que está acá. Menos VCC. Acá vamos a tener B gamma, la B gamma de este transistor, Q9. Entonces, ¿esto por qué funciona como fuente de corriente? Y bueno, porque acá yo tengo una polarización que es independiente de lo que hay en el colector. Entonces, la tensión que hay acá sobre esta resistencia que es R13, la tensión sobre R13 es igual a la tensión de estos dos diodos, vamos a llamarle BD menos la tensión B gamma de este Q9 dividido la R13, ¿sí? Y si estos dos diodos tienen una tensión aproximadamente igual a la tensión de este Q9, BB de Q9, esa corriente será, y esa tensión es B gamma, esa corriente será B gamma dividido R13. ¿Sí? Esa va a ser la polarización, la corriente de polarización de la fuente de corriente. Esa es sería como la ecuación para el diseño de R13 dados
dado que la base está alimentada con 2 diodos. Por otro lado, la corriente de polarización de estos 2 diodos tiene que ser, o debería ser, mucho más grande que esta, y se calcula a partir de esta malla que está acá. Que esa la pueden calcular ustedes. La I de los diodos. ¿Sí? Bueno, y para recordárselos, digamos, porque esto ya lo hicimos en la práctica del amplificador diferencial. Si yo quiero ver cuál es la resistencia de la fuente de corriente, lo que tengo que hacer es reemplazar Q9 por su valor por su modelo de señal, ¿sí? Entonces acá puedo poner cálculo de R y P. Vamos a ponerle resistencia de salida de IP. Entonces, pongo mi modelo del transistor Q9. Para calcular la resistencia vista hacia el colector, tengo que poner en el colector una Bx, calculo Ix. Bueno, y acá pongo los elementos. R13, esta es Rpi, y en la base tengo a tierra R12 y tengo resistencia dinámica del diodo, ¿sí? Y en estos cálculos tengo que incluir la conductancia de salida del transistor HOE, porque de otra manera, fíjense que si no hay conexión entre este punto y este punto, la base, digamos, la Bpi, vamos a decir, la Bpi termina estando a tierra a través de estas resistencias, de tal manera que no puede haber corriente en la base, y en consecuencia no puede haber corriente en la fuente de corriente, y en consecuencia la I siempre es 0 para cualquier Bx que yo ponga, y eso implica una resistencia infinita y no es el resultado real, ¿sí? Entonces lo que nos está pasando en esta situación es que nosotros estamos poniendo un modelo demasiado simplificado. Hay que complejizarlo un poco, y esa complejidad que se agrega viene de la mano con incluir HOE, ¿sí? Y acá algunas simplificaciones que se pueden hacer son que la resistencia dinámica del diodo es mucho más chica que R12, en consecuencia esta resistencia que está en paralelo se puede eliminar. Y por otro lado, para la corriente de polarización que ustedes calculen, pueden verificar que Rpi es mucho más grande que la resistencia dinámica de un diodo, que está en el orden de algún que otro ohm, ¿sí? Entonces, en la serie prevalece Rpi. Y esto entonces va a tierra. Y bueno, este es un circuito más simplificado para analizar. Así que a ustedes les queda como deber calcular la resistencia de salida, que es por definición, ¿no?, la relación entre Bx e Ix. Bueno, vamos a ver un poco la red de realimentación. Si yo junto Q8, el par Q8, Q10 con el Q7, yo lo que tengo en realidad es un conjunto
un amplificador que es diferencial, tiene dos entradas, una por donde entra BI y la otra por donde va a entrar la red de realimentación, que ahora la vamos a ver. Y entonces que tiene una ganancia de tensión que es la vamos a estimar como la ganancia de tensión del diferencial por la ganancia de tensión del amplificador basado en Q7, ¿sí? Pero es como se asemeja y de hecho topológicamente se parece a lo que hay adentro de un amplificador operacional. A este amplificador operacional, omitiendo el multiplicador de B-gamma y la fuente de polarización de Q7, le vamos a agregar una etapa en clase B par complementario. Menos BCC más BCC. ¿Sí? Entonces, tenemos este, cuya ganancia de tensión es unitaria, y este bloque que tiene una ganancia de tensión AB muy alta, ¿sí? Esto va a alimentar la carga RL, y entonces yo dije al principio que esto era un amplificador realimentado. Bueno, y de hecho yo tomo la señal de acá y voy a un divisor resistivo, ¿sí? Compuesto por R5 y R6 y R5. R6, R5. Fíjense que esto termina teniendo, acá puse este punto a tierra porque el capacitor C2 va a ser infinito para la señal, en realidad para la mínima frecuencia audible. Eso le pone una frecuencia de corte al amplificador. Entonces, para la señal, el factor de realimentación, beta, es igual a R5 dividido R5 más R6. Esto es la relación entre B de realimentación a B0, ¿no? B de realimentación a B0. Acá no estamos haciendo demasiado detalle sobre los efectos de carga ni nada por el estilo, porque si no se haría muy pesado. Pero digamos, vamos al concepto. Si tengo este factor beta, y si ahora, después de los cálculos que hice, este número AB AB del diferencial por la ganancia de Q7 por este número que está acá, que es beta, si esto es mucho mayor que 1, entonces la ganancia realimentada, que va a ser igual a B0 sobre BI, la voy a poder estimar como 1 sobre beta. ¿Sí? Esto en la medida en que se cumpla esto. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento de cuál es esta ganancia. La ganancia de lazo abierto, de la ganancia de lazo en realidad. Para ver si podemos confiar en el truco que hace la realimentación. Así que bueno, esa por un lado. Entonces en señal nosotros tenemos esta ganancia, ¿sí? La ganancia la vamos a controlar con el divisor R6 y R5. La otra cosa que queremos, o sea, queremos ganancia de señal, pero también queremos que el parlante no sufra tensiones continuas y que este punto de continua de polarización
esté en 0 volt. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que estar teniendo control de la componente continua. Y el control de la componente continua lo tenemos porque esta red de realimentación también toma la señal, la componente de continua y la reinyecta. Pero la toma con distinta valoración, porque fíjense que así como para la señal esto es un cortocircuito, para la continua el capacitor es un circuito abierto. Entonces, si esta resistencia tiene esta conexión que no está conectada a tierra para la continua, esta resistencia no existe, está abierta. ¿Y qué significa que esta resistencia esté abierta? Y que el beta, este sería el beta para la señal. El beta para la continua, ¿sí?, es 1, porque si yo tengo conectando este punto con una sola resistencia y no hay ninguna derivación a tierra, toda la tensión que aparece acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que para la continua yo voy a tener el mismo valor en la salida que en la entrada. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el valor de continua que entra al circuito? Si nosotros hacemos una memoria, a la entrada del amplificador diferencial estaba el Q8, y acá había una resistencia RB. ¿Sí? Acá estaba la señal de entrada. Ahora, si yo quiero analizar cuál es la componente continua en este punto, la componente alterna va a ser BI, porque este capacitor está elegido para que su reactancia sea muy chiquitita, entonces sea un cortocircuito para la señal. Pero para la componente continua este capacitor no está. Entonces la tensión continua que va a haber entre este punto y este punto, ¿cuál va a ser? Y bueno, va a ser la corriente de base de este transistor por la resistencia RB, es decir, B, vamos a ponerle B mayúscula, ¿no? Como si fuera la continua, BI es igual a, bueno, en realidad esta polaridad es al revés, porque la corriente de base entra hacia el, me conviene considerar al revés, ¿no? Pues ya sé que viene así, menos RB por IB, ¿sí? Y esta IB, RB, esta IB es la corriente de, esta es la corriente de del par diferencial, esta que venía por acá, que no sé, me acuerdo que no sé si la llamé I dividido HFE, I dividido HFE. Bueno, si quieren hacer el cálculo, lo pueden hacer, van a ver que esta tensión es de algunas decenas de milivolts. Y bueno, esas decenas de milivolts van a aparecer a la salida como tensión continua gracias a que la realimentación a frecuencia cero es unitaria. Bueno, y con eso concluimos un poco la explicación de este ejercicio. Espero que les haya servido. Así que bueno, cualquier cosa después nos consultan en el grupo o por mail.